¿Por qué la persona le tiene tanto miedo a equivocarse? ¿Por qué ante el error, ante la equivocación de uno, levantamos una fortaleza, una muralla que nos impide reconocer que nos hemos equivocado? Meditemos y reflexionemos un poco sobre esto, porque es un factor que dificulta mucho el trabajo terapéutico en la persona, y sobre todo el trabajo terapéutico en adicciones, porque el trabajo terapéutico en gran medida es corregir los errores que van unidos a hábitos, que a la misma vez van unidos a patrones de comportamiento, a formas de comportarse, que al fin y al cabo nos han llevado a la adicción. Están relacionados, esos patrones de comportamiento están relacionados con hábitos de consumo o adictivos. Entonces, el trabajo terapéutico también se trata de la corrección de esos patrones, por lo tanto, la corrección de esos hábitos, por lo tanto, la corrección de esos comportamientos, que en su mayoría son erróneos. Ahora, si usted me levanta una pared, una muralla, una fortificación en contra de reconocer ese error, a ver cómo lo cambiamos. Eso me dificulta muchísimo el trabajo terapéutico. Y entonces yo, analizando todo esto, digo, ¿por qué la persona tiene tantísima dificultad en reconocer el error? ¿Será que equivocarse es malo? ¿Será que equivocarse y errar me hace inferior a los demás? ¿Será que no lo reconozco porque no quiero sentirme inferior ante los demás? ¿Será que no reconozco mis fallos porque eso me hace débil? ¿Porque eso me ataca frontalmente y directamente mi orgullo, mi autoestima? ¿Será por eso? Pero claro, eso es que tenemos un mal concepto del error. Eso es que seguramente, y desde nuestra educación, desde nuestra cultura, desde las cosas que nos condicionan desde el exterior, nos han inculcado que el error es algo malo. Pero no es así. Y os voy a decir por qué. Ejemplo, un niño pequeño, con 2 años, incluso antes, con 1 año, ¿cómo aprende a andar? Cayéndose. Ahora, tras la 5ª caída, ningún niño dice, yo no valgo para esto. Yo me voy a quedar toda mi vida andando en gatas porque yo no valgo para andar, porque me he caído ya 5 veces, yo soy un desastre, soy un fracasado, además soy el único que se cae cuando empieza a andar. ¿A que no? ¿A que ese pensamiento no es así? Persiste hasta que al final aprende. Luego, ¿caerse es malo? No, caerse es una técnica de aprendizaje. ¿Sabéis cuál es la mayor técnica de investigación que hay? Todavía ya no sé yo si con la inteligencia artificial o mediante otro procedimiento se llega a la investigación más certera, pero hasta ahora una de las herramientas utilizadas en las investigaciones es el ensayo-error. Ensayo-error, 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 hasta que aciertas. Entonces, esos primeros errores que nos están dando en los experimentos que estamos haciendo, ¿son un fracaso? No, son un mecanismo
para llegar al acierto, porque va desechando posibilidades y va desechando otras actuaciones. Entonces, es la única manera, en este sentido, de llegar al acierto. Ensayo, o sea, pruebo, a ver, y si me da error, pues desecho las circunstancias, las condiciones, las formas, lo que haya intervenido en el ensayo, en el experimento. Mira, en París hay un lugar, no sé si es un museo o es un, ahora mismo no caigo, un centro de investigaciones, no sé, que hay un experimento que se hace muy sencillito, que son unas gafas de estas como de 3D, que tú te colocas las gafas y lo que hace es distorsionar la realidad. O sea, lo que está enfrente tuyo lo pone 45 grados más a la izquierda. Y entonces el experimento de lo que se trata es de que cojas el objeto. Claro, como tú lo estás viendo 45 grados más a la izquierda, tú te vas a la izquierda y a la izquierda no coges nada. Y fallas. Pero vuelves a intentarlo y dices, claro, esto es que está un poco más ajustado a la derecha. Vuelves a intentarlo y vuelves a fallar. Hasta que a la tercera o cuarta vez coges el objeto. ¿Qué significa eso? ¿Ese ejercicio es ajeno a tu cerebro? ¿Es ajeno a tu mente? No lo es. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué lección extraemos de eso? Eso significa que tu cerebro aprende a través del error. Tu cerebro se calibra como si estuviéramos hablando de una escopeta de alta precisión, como si fuera un rifle, se calibra en posición horizontal y vertical a través del error. Entonces, con nosotros, con nuestro carácter, nuestro comportamiento, hemos dicho, nuestros patrones de conducta, nuestros hábitos que vienen de nuestros comportamientos, han de ser calibrados. Nadie es perfecto. ¿Quién nace perfecto? Decirme a alguien y yo me saco una foto y la voy enseñando por ahí. Mira, este hombre es perfecto. Me he sacado una foto con él. Sí, pues no tiene cara de ser perfecto, no tiene pinta de ser perfecto. Claro que no, porque no lo hay. No lo hay. Dime quién de pequeño nos ha caído aprendiendo a andar. ¿Tú sabes por qué los niños y los jóvenes tiran las cosas en la mesa? ¿Tú sabes por qué un niño con 4 años va a coger el vaso y lo tira en la mesa? Y ahora usted le regaña, niño, no te estás quieto, ¿eres tonto o qué? Ha tirado el vaso encima de la mesa. Está ensayando error, ensayo-error. Su cerebro está calibrando. Y además, calibrando a un ritmo exagerado, porque él está creciendo. Y donde ayer llegaba justo, pasado 15 días se pasa, porque ha crecido. Y él guarda la memoria de cuando llegaba justamente al vaso. Como ahora es mayor y su brazo es mayor, hace así y tira el vaso. ¿Y es culpa suya? No. Es el proceso de su cerebro calibrándose. Y ahora viene usted y le regaña, y lo castiga, y le azota el culo por haber tirado el vaso de leche en la mesa. Claro, entonces bajo esa experiencia, ¿el niño cómo crece? El niño crece y usted creció pensando que el error era malo. Pero ¿cómo quiere que aprenda entonces? Si yo no me equivoco, ¿cómo quiere usted que aprenda? ¿Cómo quiere usted que mi cerebro se calibre hacia el acierto? ¿Cómo quiere usted que yo empiece a conducirme por la vida acertadamente, correctamente? ¿Cómo quiere usted que yo alcance el sentido común? Que, por cierto, es el menos común de los sentidos. Pero ¿cómo quiere que lo alcance? Equivocándome. Si es que no hay otra vía. Hasta que no venga un implante cerebral
que nos metan un microchip con toda la sabiduría y todo el bien hacer del ser humano, y lo único que tengamos que hacer es acceder a la base de datos del microchip, según la situación y la circunstancia que nos aparezca. En estos casos, ¿qué se hace? Voy a buscar la carpeta de decisiones importantes, y dentro de decisiones importantes voy a buscar la carpeta de bodas. Dentro de bodas voy a preguntar si me caso o no, si esta persona es la idónea para mí o no. Hasta que esto no exista, usted tendrá que ir tomando decisiones. Y seguramente, esperemos que no se equivoque con la persona con la que va a unir su vida, pero en otras decisiones seguro que se equivoca usted, seguro. Y ahora, si hay una persona, en este caso un terapeuta, que está encargado de reconducir su vida, su carácter, su comportamiento, sus hábitos y por tanto sus patrones de conducta y de vida, si hay alguien que es encargado de eso, en este caso nosotros, ¿por qué levanta usted esas murallas y esa resistencia a reconocer que se ha equivocado, que es un error, y ahora adquirir verdaderamente el comportamiento acertado y correcto? ¿Por qué se resiste usted? Si no pasa nada, ¿qué pasa? No pasa nada hasta cierto punto, porque hay consecuencias de nuestros actos que vienen a uno. Todo tiene consecuencias. Pero generalmente, y lo más valioso de esas consecuencias, siempre se ha dicho que es el aprendizaje. Cuando uno se equivoca y sufre las consecuencias, y las pasa las consecuencias, generalmente se le pregunta, ¿qué has aprendido de ello? Y esa frase suelta, que hemos escuchado infinidad de veces, tiene usted que asociarla con todo este proceso mental y casi biológico que yo le estoy hablando. ¿Qué he aprendido de esto? Porque el error siempre es un aprendizaje, siempre. Incluso inconscientemente, tú no te estás dando cuenta, pero tu sistema cognitivo está aprendiendo. Tu sentido, el oído, la vista, el tacto, está aprendiendo. Tu sistema locomotor y muscular, del movimiento, el esfuerzo, la fuerza, la resistencia, esto, está aprendiendo. Tu sistema de vértigo, por ejemplo, está aprendiendo a mantenerse de pie, a andar en bici. ¿Cuántas veces nos hemos caído aprendiendo a montar en bici? Ahora, lo que se dice, una vez que aprendes a montar en bici es para toda la vida. ¿Por qué? Porque el cerebro ha aprendido, ha calibrado el vértigo. Ya no sé que tenga una afección, tenga una enfermedad, usted ya no se le olvida. Si usted anda en bici, pase el tiempo que pase. ¿Se entiende esto? Fijaros qué curioso que si usted busca la palabra pecado, y ahora usted dirá, ¿a qué viene esto? Bueno, tiene su sentido, verá. Nosotros tenemos un concepto equivocado sobre la palabra pecado, sobre el concepto pecado. Porque yo le digo pecado y seguramente lo primero que ha venido a su mente ha sido la iglesia, la religión, Dios, castigo, prohibición, quizá. La gente le llama pecado a lo que es bueno pero está prohibido por la iglesia, por la religión, y no es así. Si usted busca la palabra en original hebreo, pecado significa amartia. Y amartia, el significado de amartia en hebreo es fallar el blanco. Fallar el blanco. Y esto se pronunciaba cuando un arquero tiraba una flecha y fallaba el blanco. No daba en la diana. Y al no dar en la diana decían, amartia, pecado.
sea, el concepto de pecado es no acertar en el blanco. ¿Y cuál es el blanco? El blanco es su propósito en la vida. O sea que usted cometerá pecado, cometerá amartia, si usted no acierta con el propósito de su vida. ¿Me sigue? ¿Sigue el hilo? ¿Y cómo voy yo a saber cuál es el propósito de mi vida? Ensayando. Y el ensayo va ineludiblemente atado al error. Entonces, hasta que yo no encuentre el sentido primero y después el propósito de mi vida, yo no podré dar en el blanco. Yo viviré en pecado, fuera del blanco. Entonces, decido encontrar el propósito, el sentido primero y después el propósito de mi vida. Entonces empieza a ensayar. ¿Será el sentido de mi vida el dinero? Mira, al cabo de unos años tuve dinero, tuve posición social, tuve reconocimiento social y eso no me ha hecho feliz. Yo no encontré la estabilidad, yo no encontré el propósito en mi vida, yo no encontré el sentido de mi vida. Luego el dinero no lo es. ¿Será el sexo tan promocionado en los medios de comunicación y en los medios de distracción y de ocio? Voy a probar con el sexo y ahora busco insaciablemente ese sentido de mi vida en los placeres, ya no solo el placer sexual, sino en los placeres. Y caigo al final ¿en qué? En las redes de la adicción, por buscar de una manera desmesurada e incontrolada ese propósito y ese sentido de mi vida. Y me equivoco. Entonces, llega un momento que dice usted, vale, error, lo dejó. ¿Dónde busco entonces el sentido de mi vida? Primero, ¿a través de qué? Del ensayo y el error. Está claro, eso lo va usted a pasar. Ese tramo, ese proceso lo tiene usted que pasar. Pero ¿cómo se va calibrando? Pues admitiendo el error, porque si usted no admite el error, usted va a seguir siendo un adicto toda la vida. O va a ser usted un codicioso por el dinero, un avaro, un avaricioso, un envidioso, un codicioso toda su vida. Y va a vivir en infelicidad y en insatisfacción, por no reconocer ese error suyo de que el sentido y el propósito de su vida no está en el dinero. ¿Se entiende esto? Una persona que es un irresponsable, que no se ata a las leyes, que no atiende al consejo sabio, que no atiende a las autoridades, que no atiende a la convivencia pacífica en sociedad, que no respeta la propiedad privada, que tiene esos códigos de comportamiento que son equivocados, que no sabe comer en una mesa educadamente, que no respeta los horarios y es impuntual, que entra en los sitios sin llamar, que todos esos pequeños comportamientos que son equivocados, que no son correctos, debe de calibrarlo para que todo en conjunto le haga a usted, le haga ser una persona íntegra, que lo encamine, esa propia integridad lo encamine hacia el propósito de su vida, el acierto, la diana de su vida. Y entonces, claro, es muy difícil, decíamos el otro día, ¿cómo yo, si estoy engañado, me voy a dar cuenta de mi propio autoengaño? Era muy complicado. Y yo daba la solución al final y decía, a través de la obediencia. ¿La obediencia a qué? A las herramientas y las direcciones que os dé vuestro terapeuta, que es una persona que ya ha pasado por ese proceso de calibración. Pero siempre que usted reconozca su error,
Si usted, nosotros tenemos una frase lema en Aliento de Vida, y es: hasta que no dejes de justificarte, no empezarás a crecer. Deja de justificarte, deja de levantar esas defensas y esas murallas en contra del conocimiento de la verdad. De esa verdad que te va a hacer bien, que te va a encaminar correctamente en tu vida. Pero no te defiendas, no levantes murallas. Ahora, la siguiente pregunta sería, bueno, ¿y cuál es el modelo? ¿Y cuál es la verdad? Porque usted me ha dicho, Antonio, que usted ha pasado por el proceso y usted ha sido como recalibrado, reorganizado, reordenado. Usted ha aprendido a través de ese proceso y ha llegado a estar medianamente, yo por lo menos doy al blanco, si no en el centro, pero sí en el círculo rojo. Mi vida ha sido ahí. Entonces, pregúnteme usted cómo ha sido, cuáles son los modelos, porque ahora usted empieza a buscar en la sociedad modelos de actuación, modelos de vida que nos encamine a nosotros, a personas que tenemos todos estos hábitos y todos estos patrones por nuestra visión muy distorsionados. Entonces, ahora, ¿cómo reconducimos todo eso? ¿En quién nos vamos a fijar? ¿Qué patrón, qué modelo vamos a coger? Bueno, piense usted, ¿qué modelo de hombre podría darnos lecciones de cómo conducirse en la vida? ¿Qué modelo de hombre se condujo por la vida intachablemente? Que nadie haya podido tacharle de algo. ¿Sabéis que Mahatma Gandhi, un hombre sabio, yo lo cito muchas veces y de hecho voy a citar la frase que se dijo el otro día, que viene a colación de esto, que decía Mahatma Gandhi, decía: cuida tus pensamientos, porque de tus pensamientos vendrán tus palabras. Cuida tus palabras, porque de tus palabras vendrán tus actos. Cuida tus actos, porque de los actos vendrán tus hechos. Y cuida tus hechos, porque tus hechos marcarán tu destino. ¿Correcto? Lo que hemos dicho, toda la secuencia que hemos estado hablando. Bueno, pues este mismo hombre, que era un hombre sabio, era un pedófilo. Se acostaba con niñas, dormía con niñas de 9 años y de 10 años. Entonces, pues no me sirve como modelo de hombre. Ya me puede decir todas las frases que él quiera, pero no me sirve. Búsqueme entre toda la humanidad, toda persona que haya dejado una impronta en la humanidad, toda persona que haya sido relevante en la historia de la humanidad, en toda la historia de la humanidad, que podamos coger como modelo de hombre, en el que yo fijarme, en el que yo tenerlo como diana y como decir, poder decir, mi comportamiento, mi conducta va a ir enfocada a esos límites, a ese paradigma, a ese estatus, a esa medida de hombre o de mujer, de ser humano en todo caso. ¿Cuál? Dígamelo, piense, dígamelo, dígame hombres honorables. No los hay. No los hay. ¿Por qué? Pues por esta misma condición que estamos diciendo. Todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos. Y el que no se equivoca en una cosa muy, muy grave, se equivoca en una menos grave, pero constantemente. Y el que no erra en esto, erra en lo otro. Entonces, bueno, no voy a decir difícil tarea, pero sí voy a decir cuidadosa.
Hay que elegir con mucho cuidado. ¿Qué va a elegir usted? ¿Al político de turno que nos presentan las redes sociales y la televisión? ¿Qué va a coger a usted? ¿Al youtuber o el influencer de fama, de moda? ¿Esa va usted a imitar? ¿Va a imitar usted al cantante, al actor? ¿Va usted a imitar al ecologista de moda? ¿A quién va a imitar usted? ¿A quién está imitando? ¿Quién es su modelo? Busque la excelencia, se trata de su vida. No se trata de cualquier cosa, es de su vida y el devenir de su vida. Y con ello, el devenir de todo su hogar, toda su familia, todos sus seres queridos. Y por ende, toda la generación que vendrá a partir de usted. Sus hijos, sus nietos, los hijos de sus nietos, sus bisnietos, los hijos de sus bisnietos. Y todos partirán de su semilla. No es cualquier cosa. Primero solucionará su problemática y reestructurará su vida y saldrá del pozo de la desesperación en la que usted se encuentra con las adicciones. Primero eso. Y después restaurará. Y restaurará su casa, su hogar, su familia, sus seres queridos, su futuro, su esperanza. Entonces no es cualquier cosa. ¿Qué modelo va a coger usted para reconducir? ¿Qué tipo de mira va a coger? Si usted quisiera calibrar una escopeta, no sé yo, una Winchester o una Ibarrurri, hay una marca vasca de escopetas de 2 cañones, la paralela, esta que es vasca, que son y usted cuando hace hay que calibrarla ahora, hay que calibrar el tiro. Y para eso seguramente se use una mirilla. ¿Qué mirilla va a coger? La mejor que haya, ¿no? Porque luego va a errar el tiro. Y errar el tiro es errar su vida. Y al final de sus días decir, bueno, ¿yo qué propósito tenía en mi vida? Bueno, ¿yo qué tengo? ¿Yo qué he conseguido? ¿Yo qué ejemplo he dado? ¿Yo qué testimonio he dado? ¿Yo qué dejo aquí como herencia? ¿Yo quién he sido en la vida? ¿A quién he influenciado? ¿A quién he servido de ejemplo? ¿A quién he servido de inspiración? ¿A quién he amado correctamente? ¿A quién he educado correctamente? Que estamos hablando de aspectos muy importantes del ser humano. Entonces piense, siga pensando, ¿a quién cogemos de modelo? ¿A quién cogemos de modelo? ¿Quién va a ser nuestra medida? ¿Quién nos va a dar la estatura de ser humano que debemos de alcanzar? ¿Quién? Porque las modas pasan, porque las leyes pasan. Ahora el gobierno, el 23 de julio, dice que va a derogar, con buen o mal criterio, eso ya cada uno, pero va a derogar la mitad de las leyes que se han levantado, o sea que lo que hoy está permitido, el 24 de julio ya no lo está. Entonces no se agarre mucho a esto, porque pasado mañana ya esto no se puede hacer. Ya no le sirve. Entonces, ¿dónde voy a asentar mi vida? Los pilares y los fundamentos que van a conducir año tras año. No es para un día, no es para una semana, es para toda mi vida. Entonces yo me tengo que asentar en unos fundamentos que no los muevan las modas, que no los muevan las leyes, que no las muevan los tiempos. La moral cambia con los tiempos. Mi abuela casi se vestía se bañaba en la playa vestida, casi. Y hoy las madres enseñan los pechos delante de sus hijos y no se ponen ni colorá. ¿Digo yo que esto está mal? No, digo que para que tú veas cómo cambia la moral incluso. La moral no tiene fundamento inamovible. Busque, porque se trata de su vida. Si no, va a ir usted como las olas del mar, según el viento que sople. Si sopla de levante, para allá. Si sopla de poniente, para allá. Ahora no sopla, calma chicha.
Pero su vida no puede ser así, porque luego nos vemos en estos sitios, nos vemos con la vida destrozada, con la familia rota, con el matrimonio roto, sin futuro, sin esperanza, con depresión y buscando la salida. Dios sabe dónde. Entonces esto tiene seriedad, esto es muy serio. Entonces repito otra vez, ¿dónde va usted a buscar? Recopilemos. ¿Dónde va usted a buscar la talla de un hombre que sea intachable, que sea irreprensible, no le puedas reprender, y que no cambie, que sus verdades sean eternas? Dígamelo, ¿dónde? Dígame a quién vamos a mirar. ¿Qué altura vamos a intentar llegar? Bueno, a lo mejor a usted le da prejuicio decirlo, le da vergüenza, o quizás esté en algún país que incluso le dé miedo. Pero se lo voy a decir yo. La única persona en la historia de la humanidad que podemos tomar como medida y como modelo de hombre se llama Jesucristo. Nada más.